Bueno, muy buenos días, estudiantes de grado sexto. En la guía número 4 vamos entonces a trabajar el tema de mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Recordemos que es un tema que se trabajó en clase, pertenece al primer periodo de la programación de matemáticas y entonces lo vamos a reforzar en esta semana. Bien, antes de revisar lo que se va a encontrar en la guía, vamos a dar una breve explicación de qué es el mínimo común múltiplo y qué es el máximo común divisor, cómo se calcula cada uno de ellos y cómo se resuelven problemas de aplicación con cada uno de estos procedimientos. Bien, entonces vamos a revisarlo de una vez con un ejemplo en particular. Este tema está muy relacionado con el tema de múltiplos y el tema de divisores. Estos temas se trabajaron en una de las guías anteriormente y entonces acá vamos a utilizar lo que aprendimos allí. Cuando hablamos de hallar el mínimo común múltiplo, por ejemplo, entre 2 o 3 o 4 o 5 números, no importa cuántos sean, entonces se trata de hallar el mínimo. Mínimo quiere decir el más pequeño de los múltiplos comunes. Entonces, para ello, primero lo que tenemos que hacer es calcular o averiguar eh, cada uno de los múltiplos que me están pidiendo. Me explico. En este ejemplo vamos a hallar el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 5. Eso se escribe o se abrevia de esta manera. Entonces, hagámoslo así. Aquí. Entonces, cuando vamos a hallar el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 5, sabemos que se puede abreviar, se expresa de esta manera. Entonces, lo primero, el paso número 1 es sacar los múltiplos del 2, los múltiplos del 3 y los múltiplos del 5. Entonces, los múltiplos del 2, recordemos que entonces los múltiplos de cualquier número, en particular del 2, se determinan multiplicando el 2 por cada uno de los números naturales. Los números naturales recordemos que son de 0 hasta más infinito, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Entonces si multiplicamos el 2 por 0 me resulta 0, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 6, 2 por 3, 6, etcétera, etcétera. Mejor dicho, son la misma tabla del 2, los múltiplos del 2, pero agregamos el 0 y recordemos que es un conjunto infinito. Para ello ponemos los puntos suspensivos. Bien, sacamos los múltiplos del 2. Los múltiplos del 3 se hace de la misma manera. Entonces se multiplica el 3 por cada uno de los naturales. 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, etcétera, etcétera. De igual forma lo hacemos con el número 5, los múltiplos del 5, entonces 5 por 0, 0, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, etcétera. Entonces, una vez tenidos los múltiplos de cada uno de estos números, vamos a revisar cuáles son los comunes. La palabra común hace referencia a los repetidos. Entonces, si revisamos dentro de esos tres conjuntos, el primero que vamos a encontrar repetido es el número 0, pero en el mínimo común múltiplo no tenemos en cuenta el 0, es decir, es el mínimo de los múltiplos comunes, pero aparte del 0, diferente del 0. Entonces se trata de buscar un numerito que sea repetido o que se encuentre en los tres conjuntos. Si revisamos bien nos damos cuenta que el número que aparece por primera vez tanto en los múltiplos del 2 como el 3 y el 5 es el número 30, porque está en los múltiplos del 2, en los múltiplos del 3 y en los múltiplos del 5, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de el mínimo común múltiplo entre el 2, 3 y 5, estamos hablando del número 30. Entonces, repasemos rápidamente. ¿Cómo saco el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 5? Primero saco los múltiplos del 2, los múltiplos del 3 y los múltiplos del 5. Una vez establecidos los múltiplos, entonces buscamos un número común diferente de 0.
es decir, que se encuentre en cada uno de los tres conjuntos. Una buena pregunta es, ¿hasta cuántos múltiplos debemos sacar en cada conjunto? Pues bien, hay que fijarnos entonces en cada conjunto para que cuando me resulte un numerito que yo vea que se empieza a repetir, pues no hay necesidad de seguir sacando los múltiplos. Esta es una de las falencias que de pronto comentábamos en clase que tiene este método en comparación al método de descomposición en factores primos, que me permite sacar ese mínimo con un múltiplo con un procedimiento un poco más rápido y sin necesidad de sacar por extensión cada uno de estos conjuntos. Bien, en cuanto al máximo común divisor, entonces vamos a revisarlo con el siguiente ejemplo. Queremos hallar el máximo común divisor entre el número 8 y el número 20. Eso se escribe de esta manera: MCD entre paréntesis 8 y 20. De manera similar, lo primero que vamos a hacer es ahora sacar, como estamos hablando de divisores, vamos a sacar los divisores primero del 8 y luego del 20. Entonces los divisores del 8. Recordemos que los divisores del 8 son todos los números naturales que dividen al 8. Ese es un tema también que se trabajó en una de las guías anteriores. Entonces, los divisores del 8, sabemos que es el 1, porque el 8 se puede dividir entre 1, el 2, el 4 y el 8. El 8 solamente tiene esos 4 divisores. Los divisores del 20, entonces tenemos el 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tener en cuenta que los divisores son conjuntos que son finitos, es decir, tienen fin. Este solamente tiene 4 elementos y este solamente tiene 6 elementos. Bien, una vez sacados cada uno de los divisores de ambos números, tanto el 8 como el 20, vamos entonces a buscar los comunes. En este caso, obviamente, tenemos al 1, tenemos el 2, que también es común o repetido, y tenemos al 4. El 8 está acá, pero aquí no está. Entonces, ahora, como estamos hablando del máximo común divisor, el máximo, recordemos que hace referencia a el más grande. Por esa razón, entonces, el máximo común divisor o el máximo de los divisores comunes va a ser el número 4. Entonces, el máximo común divisor entre 8 y 20 es el número 4. Bien, entonces, básicamente, chicos, estos procedimientos de mínimo común múltiplo y máximo común divisor son los que vamos a utilizar a la hora de resolver problemas de aplicación. Entonces, en la guía número 4, que hemos titulado, bueno, donde se va a trabajar el tema de máximo común divisor, mínimo común múltiplo, entonces vamos a encontrar, como ya sabemos inicialmente, todo lo que tiene que ver con los conceptos, las definiciones. Aquí estamos explicando cómo se halla cada uno de los procedimientos, es decir, lo que yo acabo de hacer. Aquí presentamos un ejemplo muy bien ilustrado para que quede perfectamente claro. La idea es que lo leamos, lo entendamos muy bien. Este es de máximo común divisor. Acá viene lo que tiene que ver con el mínimo común múltiplo. Y entonces aquí ya encontramos la actividad práctica. Entonces en la actividad práctica vamos a encontrar dos problemas. ¿Cómo resolver los problemas? Sencillo. El problema tiene un indicador que va a ser clave para saber si debo usar el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. Entonces, para eso vamos a la pregunta. En este caso, si me dice cuál es el máximo número, pues lógicamente me está hablando o me está haciendo referencias al máximo común divisor. En este caso, si la pregunta no tiene la palabra cuál es el máximo, la máxima cantidad o la mínima cantidad, por aquí dentro del enunciado, entonces debe aparecer, en este caso, cortarla de modo que todos los trozos sean del mismo tamaño pero con la mayor medida. Entonces este mayor ya me está indicando que voy a utilizar es el máximo común divisor. Es lo que vamos a hacer con cada uno de esos ejercicios. En esta parte de ejercicios de afianzamiento, entonces
vamos a encontrar 5 ejercicios de selección múltiple con única respuesta, es decir, prueba saber, en donde ustedes solamente van a escoger la que crean correcta. Y en el número 6 ya es un problema abierto, digamos, propositivo, en donde ustedes van a crearse un problema tanto de mínimo común como con máximo común divisor, que se resuelvan con mínimo común múltiplo y con máximo común divisor. Entonces, chicos, esta es la guía que vamos a trabajar el día de hoy. Espero haberles aclarado un poco más el trabajo, y entonces las demás dudas e inquietudes las vamos a resolver por WhatsApp.